Pero por eso se escucha en el Zoom, porque pregunto si se escucha en el Zoom. ¿Y cómo contestan? Ya puse en el Zoom, pero... Buenos días, ¿se escucha? El Zoom. Pregunta si se escucha. ¿Y cómo vemos la Sí, respuesta? se escucha. ¿En el Zoom se escucha? Sí, se escucha. Acá, sí. Bueno, buenos días. Yo soy residente de primer año de clínica médica. Mi nombre es Naira Aguirre Armán. Y bueno, en el día de hoy vamos a presentar el caso de la granulomatosis de Wegener. Bueno, se trata de un paciente masculino de 35 años de edad con antecedentes de enfermedad de Wegener diagnosticada en diciembre del año 2021 en tratamiento irregular con carbonato de calcio 500 miligramos al día, prednisona 40 miligramos al día y trimetroprima sulfametoxazol 800-160 miligramos cada 48 horas. Cuando consultara por tos, rinorrea y disfagia, recibiendo tratamiento sintomático. Sin mejoría, por lo que consulta siendo diagnosticado como neumonía adquirida en la comunidad. Evoluciona tórpidamente con la expectoración hemoptoica y desaturación con requerimiento de oxigenoterapia realizándose dosaje de ANCA-C que arroja un resultado positivo de 1 en 80, agregando fallo renal aguda, por lo que se decide iniciar hemodiálisis 3 semanal. El día 2 de enero del año 2022 se inician pulsos de metilprednisolona 1 gramo, continuando en el día 5 de enero con pulsos mensuales de ciclofosfamida 500 miligramos. El paciente evoluciona en mal estado general con aumento del infiltrado intersticial, asumiéndose como hemorragia alveolar, siendo llevado a unidad de terapia intensiva hasta el día 20 de enero del 2022, siendo posteriormente dado de alta. El 24 de febrero se realiza el segundo bolo de ciclofosfamida con buena tolerancia. En el mes de marzo, por presentar mejoría de la función renal, se decide retirar el catéter Quinton, se suspenden las sesiones de hemodiálisis. Y en el mes de abril recibe el tercer bolo de ciclofosfamida y se programa biopsia renal, la cual no puede ser realizada. A inicios del mes de mayo presenta astenia, adinamia, hiporexia, mialgias y dolor abdominal de tipo cólico, por lo que solicita realización de ecografía abdominal, observándose riñón derecho aumentado de tamaño con ecogenicidad y ecoestructura conservada. El 16 de mayo, en horas de la madrugada, inicia con epistaxis y hemóptisis que no se den con métodos de compresión, siendo traído a este nosocomio, donde se realiza TAC de tórax, que se observa infiltrado intersticial bilateral a predominio basal, y además se realiza un laboratorio que informa un pH de 7,14, un bicarbonato de 9, una urea de 420, una creatinina de 19,45 y un potasio de 7,14. Bueno, al examen físico, los signos vitales del paciente eran 130/80 de tensión arterial, una frecuencia cardíaca de 115, una frecuencia respiratoria de 18 y una saturación de oxígeno del 97%. El paciente se encontraba lúcido, era colaborador y orientado en tiempo y espacio, con una palidez cutáneo-mucosa, y en la mucosa oral era pálida con restos hemáticos por hemóptisis y epistaxis, con lengua discretamente saburral. Con respecto a la nariz, era en silla de montar y tenía presencia en sus narinas de tapones nasales por la epistaxis. Con respecto al aparato respiratorio, presentaba regular entrada bilateral de aire, con presencia de ruidos agregados tipo roncus y sibilancias en ambos emitoras. El aparato cardiovascular, los ruidos estaban normofonéticos con silencios libres. El aparato digestivo, el abdomen blando, depresible, no doloroso a la palpación, con ruidos hidroaéreos conservados, con diuresis escasa e hiporexia. Y con respecto al sistema nervioso central y periférico, el paciente era lúcido colaborador,
orientado en tiempo y espacio, movilizando los 4 miembros. Bueno, al ingreso se le realiza un laboratorio que informa glóbulos blancos de 17.000, un hematocrito de 12 y una hemoglobina de 4,1. Un pH de 7,14, una PCO2 de 27 y un bicarbonato de 9,8. Sodio de 127, potasio de 7,1 y cloro de 99, una urea de 420 y una creatinina de 19,45. El paciente ingresa a hemodiálisis y posteriormente se le realiza otro laboratorio que informa glóbulos blancos 15.200, un hematocrito de 20 y una hemoglobina de 6,4. pH de 7,33, una PCO2 de 23 y un bicarbonato de 14, sodio de 134, potasio de 4,4 y un cloro de 102, la urea de 211 y la creatinina de 11,79. Además, se le realiza la tomografía de tórax, donde se observa el infiltrado intersticial bilateral a predominio del pulmón derecho. Bueno, durante su internación se coloca el catéter Quinton y se inician sesiones de hemodiálisis diarias y además transfusiones de hemoderivados. Además se inician pulsos con metilprednisolona a razón de 1 gramo por día durante 5 días y el día 21 de mayo se realiza el quinto pulso con ciclofosfamida. El 22 de mayo evoluciona con epistaxis de abundante cuantía que provoca descenso del hematocrito, por lo que se realiza nueva tomografía de tórax y transfusión de hemoderivados. El laboratorio este día nos informó los glóbulos blancos de 25.000, un hematocrito de 10,5 y una hemoglobina de 3,7, pH de 7,30, PCO2 de 34 y un bicarbonato de 16, una urea de 304, creatinina de 7,41 y un sodio de 134, potasio de 4,5 y un cloro de 104. Esa es la tomografía que se realiza el 22 de mayo, perdón. Y además se realiza interconsulta al servicio de otorrino por los repetidos episodios de epistaxis, quien lo evalúa hallando fosas nasales permeables, sin evidencia de sangrado activo, con mucosa nasal sana. Y sugieren la aplicación tópica de betametasona más ácido fusídico. Además, otros estudios complementarios que tenía el paciente eran ecografías renales del 8 de febrero y del 9 de mayo. El primero informaba un riñón derecho de 125 por 58 por 55 milímetros, con un parénquima de 20 milímetros, con un grosor córtico medular normal. Y el riñón izquierdo, 135 por 71 por 53 milímetros, el parénquima de 27 milímetros y el grosor córtico medular normal. Y en la ecografía renal del 9 de mayo, tenemos el riñón derecho de 119 por 46 por 52 milímetros, con un volumen de 152 centímetros cúbicos y una ecoestructura conservada. Y el riñón izquierdo, 127 por 48 por 40, con un volumen de 129 y ecoestructura conservada. Además, esto también nos trajo el paciente al ingreso, que son laboratorios que se había realizado en enero, en febrero y en marzo, donde vemos un aumento de los glóbulos blancos, vemos un hematocrito que fue aumentando en realidad, una urea que fue aumentando también, igual que la creatinina, y el FAN y anti-DNA en enero dieron negativo a ambos, y el ANCA-P y ANCA-C, el ANCA-P dio negativo y el ANCA-C positivo 1 en 80, lo mismo pasó en marzo. Además, el paciente poseía un sedimento urinario del 10 de marzo que informaba proteínas, 2 cruces, hemoglobina 3 cruces, leucocito de 10 a 12 por campo, hematíes de 12 a 15 por campo, cilindros hialinos y granulosos finos. Bueno, el objetivo de este Ateneo es la importancia de este caso, ya que la enfermedad de Wechsner es, dentro de las vasculitis, una vasculitis poco frecuente,
Clínicamente se presenta como una afectación del aparato respiratorio y en menor frecuencia una afectación renal. Y bueno, también sería más que nada tratar en este Ateneo el manejo de la afectación renal y sus recaídas. Como dijimos, es una vasculitis granulomatosa necrotizante que afecta preferentemente a vasos de mediano y pequeño calibre de cualquier localización, cuya manifestación más frecuente son la afectación de vías aéreas superiores e inferiores y afectación renal. La incidencia de la enfermedad se sitúa entre 2 a 12 casos por millón de habitantes y es una frecuencia igual entre hombres y mujeres, bueno, con un poco frecuente en pacientes jóvenes, digamos. Lo que es la etiopatogenia y la anatomía patológica es de etiología desconocida. Se cree que puede ser por un antígeno que haya sido inhalado por el paciente o que esté localizado ya en las vías aéreas y que desencadene una respuesta inmunológica anómala, con síntesis de anticuerpo contra citoplasma de neutrófilos con especificidad frente a la proteína SAT3, con patrón de tinción citoplasmática. Histológicamente se va a caracterizar por la presencia de vasculitis, formación de granulomas y necrosis. El cuadro clínico, como dijimos, se presenta más frecuentemente en pacientes mayores de 40 años. En nuestro paciente es una presentación atípica, ya que el señor empezó con 34 o 35 años con la presentación clínica. Es una vasculitis que afecta más frecuentemente a pulmón, como dijimos. A nivel de vías aéreas superiores, su afectación es del 90% de los casos. Puede presentarse como una sinusitis crónica, rinitis, aparición de otitis media, estenosis traqueal. Puede presentar además úlceras a nivel de lo que es nasal, con perforación del tabique nasal y la deformación característica que es en silla de montar. A nivel pulmonar se observa en más del 85% de los pacientes una forma de infiltrados múltiples y o nódulos con tendencia a la cavitación que no migran. Otra presentación clínica es la hemorragia alveolar a nivel pulmonar. Y a nivel renal, no es una presentación precoz, sí es se presenta en un 85% de los casos, pero recién pasados los 2 años de la enfermedad. Inicialmente se presenta con proteinuria, alteraciones en el sedimento, con presencia de hematuria y cilindros hemáticos, pudiendo evolucionar a una glomerulonefritis necrotizante proliferativa extracapilar con deterioro rápido de la función renal. El diagnóstico se hace más que nada con la sospecha clínica en aquellos pacientes que vengan con cuadros otorrinolaringológicos que evolucionan tórpidamente a pesar de recibir todos los tratamientos, la presencia de los anticuerpos ANCA-C positivos y la confirmación mediante biopsia pulmonar, que es la de mayor rentabilidad. El tratamiento debe instaurarse con la mayor precocidad posible para reducir tanto la mortalidad y evitar las lesiones irreversibles. Lo dividimos en una fase de inducción, que suelen ser entre 3 a 6 meses, dirigida a inducir la remisión, y una fase de mantenimiento dirigida a consolidar la remisión y evitar las recaídas. Durante el tratamiento de inducción se suele realizar doble terapia inmunosupresora con glucocorticoides asociados a ciclofosfamida, como venía haciendo el señor. Ese sería el esquema principal, la primera línea. Dentro de los glucocorticoides utilizamos bolos de metilprednisolona desde 250 a 1 gramo por día, por 3 días, seguido luego de prednisona oral, 1 miligramo kilogramo día por 4 semanas más. La ciclofosfamida se utilizaría en bolos intravenosos a razón de 0,5 a 1 gramo por metro cuadrado de superficie corporal, ajustado siempre al fallo renal y bueno, a las series hematológicas que tenga el paciente. Como una alternativa al tratamiento de inducción, también se suele utilizar rituximab. El rituximab se suele usar en 375 miligramos por metro cuadrado, intravenoso por 4 semanas, o otra opción para utilizarlo serían hacer dosis de 1 gramo separadas de 15 días entre cada uno. El tratamiento de mantenimiento sería, una vez alcanzada la remisión completa, iniciamos con lo que sería fase de mantenimiento que dura entre 12 a 24 meses. Las dosis de corticoides, la idea es ir disminuyendo progresivamente, tanto como sea tolerado por el paciente y que no presente síntomas, obviamente, para disminuir todo lo que sean efectos adversos. Los fármacos más utilizados en esta etapa son la azatioprina, como de primera línea, y otras alternativas serían el rituximab y el metotrexate.
La azatioprina se puede usar en dosis de 1,5 a 2 miligramos kilogramo día por vía oral, siendo de elección más que nada en aquellas mujeres en edad fértil. El rituximab se recomienda administrar 2 dosis de 500 miligramos de rituximab separada de 2 semanas al inicio del tratamiento de mantenimiento y posteriormente los días 6, 12 y 18. El metotrexate era algo medio controvertido porque dependía mucho de la falla renal, había que estar ajustando las dosis, y si bien era una de las opciones que me decía ahí, no tenía muy buena evolución posteriormente, era muy tendiente a las recaídas después del paciente, entonces no lo conté tanto porque ya con el fallo renal ya se variaba demasiado la dosis. Y otra opción que me daba era el micofenolato, que era de 1 gramo cada 12 horas por vía oral con ajuste de niveles séricos. Podría ser otra alternativa en aquellos pacientes con contraindicación o que no toleren bien los tratamientos mencionados. Y la duración del tratamiento de mantenimiento se debe individualizar dependiendo de la función de las condiciones clínicas de cada paciente. El tratamiento en el caso de las recaídas. Hablamos de recaídas cuando el paciente alcanzó ya sea una fase de inducción o de mantenimiento, estuvo libre de sintomatología, ya sea de su vasculitis y a nivel de la glomerulonefritis, y vuelve a presentar clínica. Ante una recaída grave, el manejo terapéutico debe ser igual al manejo terapéutico de inducción inicial. El rituximab ha demostrado ser superior a la ciclofosfamida, induciendo la remisión en aquellos pacientes con recaída. Y si la recaída se produce durante lo que es una fase de mantenimiento, se recomienda cambiar el fármaco que el paciente estaba recibiendo en ese momento. Si por ahí venía con ciclo y nos hace la recaída, por ahí pensar en cambiarlo a lo que sea rituximab. Y el tratamiento en aquellos casos refractarios, que se denomina un caso refractario aquel paciente que en ningún momento logró pasar una fase de mantenimiento de consolidación. En estos casos se recomienda modificar el tratamiento inicial. En pacientes que no alcanzan la remisión se puede asociar a la vez terapia de inmunoglobulinas intravenosas o plasmaféresis. La plasmaféresis, en casos rápidos de deterioro de función renal, en pacientes que tengan mucha sintomatología, una hemorragia alveolar o presencia de anticuerpos antimembrana basal, podrían asociarse al tratamiento. Se recomienda la realización de 6 a 10 sesiones en las primeras 2 semanas tras el diagnóstico, con un volumen de reemplazamiento plasmático mínimo de 60 mililitros por kilogramo, con plasma fresco congelado en casos de hemorragia alveolar y soluciones de albúmina en el resto de las situaciones clínicas. Bueno, y estos son unos casitos que encontré. En este caso era una señora de 76 años de edad, ya con antecedentes de hipertensión, hipotiroidismo, insuficiencia venosa crónica y glaucoma, que consulta por una otorrea intermitente de 1 mes de evolución, asociada a rinorrea, para lo que recibe tratamiento, evolucionando tórpidamente, agregando posteriormente durante su internación por esta consulta, afectación pulmonar, una hemorragia alveolar, y posteriormente fallo renal, con requerimiento de hemodiálisis. Se le inician tratamientos en un principio con pulsos de corticoide y luego con rituximab, evolucionando favorablemente, persistiendo hasta el momento del alta con lo que sería la hemodiálisis. Y posteriormente un caso de un chiquito de 24 años que también presentó más que nada afectación de la vía aérea superior, con rinitis, y posteriormente evoluciona a una hemorragia alveolar, insuficiencia renal aguda, y le hacen un laboratorio donde encuentran los anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos positivos. Durante su internación, el chico requirió hemodiálisis de urgencia. Se le realizó en este caso plasmaféresis y pulsos de metilprednisolona más ciclofosfamida. La conclusión, en este caso, bueno, nuestro paciente nos queda pendiente la realización de una biopsia renal. Deberá señalarse que los títulos ANCA no deben condicionar nunca el tratamiento, y mencionar que la resistencia al tratamiento por ahí con ciclofosfamida es poco frecuente, lo que obliga por ahí a plantearse algún otro diagnóstico. Y previo al uso del rituximab, siempre hay que descartar la infección de virus de la hepatitis B, ya sean aquellos con posibilidad para el antígeno de superficie, como en portadores de anticuerpos contra el COVID.
Buen día, disculpe. Doctor, nos estaría escuchando acá en el Zoom.
casi el 60-70%. Obviamente que otro tipo de vasculitis y otra enfermedad autoinmune hay que hacer el diagnóstico diferencial cuando el paciente tiene una hemorragia alveolar aguda. Bueno, y por último, quiero referirme fundamentalmente a una que tuvimos acá, unos compromisos de vía aérea superiores como estenosis traqueales o estenosis subglótica, y se da más en hombres que en mujeres. Nosotros vimos más en hombres y mujeres, respetando las estadísticas y las casuísticas originales de hace 30 años de Fauci, Hoffman, etcétera, y las últimas revisiones. En este paciente, lo que nosotros tenemos que aprender a diferenciar es lo que es el compromiso pulmonar, en los cuales hay imágenes tomográficas que nos indican un compromiso agudo, que es una el virus esmerilado, la ocupación alveolar bilateral, que son dos patrones tomográficos que indican un compromiso agudo. La hemorragia alveolar casi siempre da ocupación alveolar, y el virus esmerilado es un tipo de compromiso que también puede haber en algunos tipos de vasculitis y ser nada más que una magnificación del mismo proceso autoinmune. En este paciente no había ningún, ¿me puede mostrar la tomografía? No tenía ninguna de esas manifestaciones agudas y tomográficas. Sí tenía cambios crónicos de fibrosis, es decir, tractos periféricos hasta subpleurales, distintos tamaños, lineales, algunas bronquiectasias por tracción. Repito, que el vidrio esmerilado en un paciente como este es un problema diagnóstico, es decir, como tenía, o puede ser por su enfermedad base, o puede ser por una causa infecciosa, que es la más frecuente de pensar a veces. En eso nosotros tenemos que recurrir al tipo, hacia la morfología de virus, que del virus esmerilado. En este tiempo de pandemia nosotros damos mucha importancia al virus esmerilado en parche, como él lo da, ¿no es cierto?, el virus de COVID. Ahora bien, hay otro en este momento que también la influenza puede dar, ¿no es cierto?, compromiso de ocupación alveolar o virus esmerilado en parche y bilateral. Esos son los dos virus actuales que tenemos que tener hoy en día, todavía en periodo de pandemia, que comprometen a estos pacientes. No solo al paciente Wegener, sino a otros pacientes con enfermedades autoinmunes y que están en compromiso en tratamiento inmunosupresor. Bueno, este paciente sí ahí vemos que al principio tenía eso, como le dije, falta total, a lo mejor un virus esmerilado típico de hemorragia alveolar o ocupación alveolar, sí tenía en la base derecha, unos tractos periféricos hasta la pleura, que eso es crónico. Y también hay que considerar que a veces el virus esmerilado aparece en el contexto de una fibrosis avanzada, es decir, sobre todo cuando se va produciendo, ¿no es cierto?, una fibrosis progresiva y va haciendo una pérdida de volumen en el pulmón normal, y eso se traduce en un virus esmerilado, que no es un cuadro agudo. Es decir, que ese virus esmerilado tiene que estar rodeado de tracto de fibrosis para asumir que es por eso. O si no, si está en forma aislada, fuera de la fibrosis, es un compromiso agudo que hay que actuar. Bueno, ese era el dilema con este paciente, es decir, nosotros no vimos realmente a lo mejor un virus esmerilado bien manifiesto, sí del lado izquierdo, pero no de ocupación alveolar. Y bueno, y en la otra placa sí ya vemos que tiene un compromiso en la evolución distinta, es decir, hace un derrame pleural, hace un compromiso bilateral que en esta tomografía, en la posterior, que yo tenía dos tomografías, ¿no es cierto? Sí. Esa es la posterior. Ajá. Bueno, por eso le digo, no, estoy confundido, está perfecto. Sería lo primero. Esta es la primera. Acá, por eso le digo eso, no hago referencia. Hay más tracto periférico de fibrosis, más engrosamiento hasta la pleura, y muy poco ocupación alveolar, que también puede asumirse. Y esto parece infección, ¿no? Claro, ese localizado sí, lo que nos llamaba la atención, estaba aislado, fuera de un pulmón fibrótico, en un pulmón normal, que está en el lóbulo superior derecho. Yo creo que este paciente recibió un esquema correcto de antibióticos y superó el cuadro agudo. Y bueno, acá lo que
Me preguntabas, la última es con respecto al tratamiento de rituximab. Bueno, lo que manda acá es hacer la inmunosupresión. Es decir, y hay trabajo ahora, como le estaba comentando a la doctora, de trabajo comparativo de rituximab versus el tratamiento clásico. Y hay una evidencia ya significativa de que estos pacientes se benefician más y en forma temprana con rituximab que la forma clásica. Es decir, no voy a entrar en detalle porque a lo mejor ya lo analizó la doctora anteriormente. Bueno, creo que por hacer honor al tiempo, creo que es un aporte importante. ¿Alguien más quiere hacer una opinión? Gracias. Gracias. ¿Viste? Está bueno que estén estos.